Bueno, ya estamos en nuestra mesa para poder llevar adelante el desarrollo de este tema. Hola Nico, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, compañero de cada noche. Y vamos a recibir a nuestros invitados. Le damos la bienvenida a Emma Cipotti. Gracias por venir. Gracias. Historiadora, Emma además ha escrito mucho sobre el tema Malvinas. Y vamos a estar preguntándote muchas cosas referidas a esto y a la historia, básicamente. Y bienvenido a Sandro Rojas, que te voy a decir el apellido completo. Más fácil. Sí, no, lo voy a decir entero. Sandro Rojas Filártiga, es así, Filártiga, sí, con acento en la que no solamente es parte y director y demás de un documental muy contundente sobre el tema Malvinas, sino que además tuviste la oportunidad de estar en el viaje y de estar hoy en casa de gobierno, en realidad en Olivos, con el presidente y los familiares. Así fue, sí. Así fue. Bueno, nos vas a contar todo eso en un ratito nada más. Yo lo que quiero es preguntarle primero a Nico, como una suerte de disparador. Nosotros recién veíamos lo que pasaba hoy, lo que pasaba el fin de semana, lo fuimos viendo a lo largo de todas estas horas, lo que pasó la semana pasada. Y uno no puede dejar de preguntarse, desde el 83, con el regreso de la democracia hacia aquí, ¿cómo fue la relación que hubo entre los gobiernos argentinos y el tema Malvinas? Bueno, primero el factor del desembarco argentino en Malvinas te genera como un parámetro para medir lo que puede suceder cuando uno apela al sentimiento nacionalista, más cuando tenés una disposición de un territorio que era tuyo. Cada vez que se utilizó la palabra Malvinas se generaba algún conflicto, pero en el primer gobierno, o sea, estamos hablando de Alfonsín, la guerra la tenía atrás, y atrás de él tenía también el proceso militar, con lo cual Alfonsín tenía una cuestión diplomática que era complicado volver a instalar el tema por la vía diplomática cuando acabas de perder un conflicto marítimo, claro. Y al mismo tiempo tenía el problema de que tenía, bueno, el roce con las Fuerzas Armadas que terminaron en varios alzamientos militares. Durante el gobierno de Menem, bueno, primero se intentó un acercamiento, volvimos a tener embajada británica en Buenos Aires, que había quedado suspendida después de la guerra, por razones obvias. Y recién sobre el final de su mandato, en el año 99, una visita de Menem a Washington terminó logrando cierto apoyo del gobierno de Estados Unidos para volver a plantear el pedido a Gran Bretaña para que se sienta a negociar con Argentina. Durante el gobierno de los Kirchner, durante el gobierno de Néstor Kirchner, el planteo seguía la misma sintonía de pedirle al Reino Unido que se siente a negociar en sintonía con lo que ya estaba impulsando Naciones Unidas. Y durante el gobierno de Cristina Kirchner el tema empezó a subir un poco más de tono, con un poco más de fuego y de militancia, y algunas acciones de gobierno que generaron ciertos rechazos en Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, constitucionalmente, Malvinas pertenece a la provincia de Tierra del Fuego, y todas las acciones internacionales que quiera adoptar el gobierno nacional respecto al tema Malvinas tienen que ser consultados a la legislatura de Tierra del Fuego también. Y el gobierno nacional, de forma unilateral, dijo, bueno, se corta la recepción de buques que vengan de allá, y generó ese conflicto. Lo cierto es que Malvinas siempre termina siendo una bandera, como toda herida que duele, termina siendo una bandera que un gobierno lo puede utilizar a favor para intentar ir por el lado de la recuperación diplomática, o también algunas veces para tapar otras cuestiones. Quiero preguntarle a propósito de este resumen un poco histórico que ha hecho Nico, ¿cuál es la lectura que vos haces, Emma, como historiadora, respecto de todo esto que fue pasando y esta relación que los gobiernos argentinos fueron teniendo con el tema Malvinas, sobre todo un 2 de abril especial? Esto tal vez es una sensación un poco personal, pero es especial. No, es especial. Hemos vuelto a hablar de Malvinas. No, es especial porque entró la gente. Claro. Entró la gente en la historia, por fin. Estábamos hablando de estados, de gobiernos, de territorios, de soberanías, de todo es perfecto, todo es lícito, todo es legítimo. Y la gente, me imagino que en tu testimonio estoy segura que... ¿Y la gente dónde está? Y por primera vez, yo lo digo con sorpresa, yo hoy hice una especie de alusión a los héroes de Malvinas en el posteo que hoy agarré, tuiteé y Facebook. Sí. Y alguien me preguntó, ¿qué héroes? ¿Hubo héroes? Wow. No, pero a ver, ¿por qué? Claro. Porque veteranos, soldados, oficiales, pero hubo actos heroicos en Malvinas. Nos habíamos olvidado de todo o no lo supimos. Entonces me parece que lo que ha pasado en estos años ha sido sumamente interesante porque es algo que de alguna manera se construyó
socialmente hablando, entre sectores de la sociedad civil argentina y sectores de la sociedad civil inglesa, británica, sí. Gobiernos aparte, hablo Sí. de la gente. Sí. Contrato social entre la gente. Y me parece que eso es fascinante, porque empezamos a mirar esto de otra manera. A propósito de lo que marca Emma, perdón, te quiero preguntar, ¿vos lo notaste de esa misma manera? Digo, cuando la génesis de todo esto que termina después con el resultado del viaje, con esas 90 tumbas que ahora tienen nombre y apellido, ¿vos lo notaste, sentiste que la cosa iba por ese lado? Porque ya hacía un tiempo que vos habías publicado tu documental y que habías tenido oportunidad de escuchar estas historias humanas a las personas. Sí. Desde hace 10 años que fue mi primera película, se estrenó en el año 2008, pero lo que sucedió ahora, además, porque se dio así, sucedió una semana antes. El lunes pasado fue el viaje y todo quedó muy fresco. La semana posterior al viaje fue un tsunami que devino en hoy, 2 de abril. Claro. Entonces yo ya participé en una vigilia muy grande en San Andrés de Giles y hubo vigilias en todo el país, cosa que no suele suceder. Hay algunas vigilias en determinadas provincias, pero en cada pueblo, en cada ciudad hubo una vigilia y la gente se convocó masivamente. Ayer en San Andrés de Giles era un día que no acompañaba en principio y había miles de personas. Y lo que dice Emma es esa pregunta de ¿hubo héroes? Es fruto de una desmalvinización que venimos padeciendo del 14 de junio del 82. A mí esa pregunta es un choque violento, porque cuando te metes en el tema Malvinas y conoces la historia en boca de sus protagonistas, hechos de heroísmo hubo a cada minuto. Pero la desmalvinización prefirió elegir los hechos que debieron una guerra. Toda guerra es miserable, es trágica, no deberían suceder. Y por supuesto pasan hechos desagradables, porque es hasta una redundancia. Pero no se mencionan los hechos heroicos, que hubo infinidad, tanto de oficiales, de suboficiales y de soldados conscriptos. La guerra no marca, las balas no van hacia los soldados, van hacia la tropa. Claro. Y Malvinas, lo que pocos saben, es que en términos porcentuales es una de las guerras donde más altos cuadros, es decir, oficiales y suboficiales, cayeron en combate. Ya le voy a dejar a Nico para sus preguntas, pero hay un tramo del tráiler de tu película documental en la que yo me quedé muy sorprendida escuchando algunos testimonios incluso de militares que formaron parte y que volvieron y que tuvieron esa fortuna, diciendo, podríamos haber estado 2, 3 días más, hubiera habido 1000 muertos más. Sí, se hizo lo que se pudo. Sí. Con las pocas herramientas que había para una guerra improvisada como fue esta guerra. Y es muy impresionante cuando uno lo escucha tan contundentemente de la boca de militares, con formación militar en este caso. Y en este caso jefes. Claro, y que además un poco nos ponía como en esta situación de no los queremos escuchar porque son los responsables de que los chicos hayan muerto, ¿no? Claro. Los jefes, a ver, lo que sucedió en las islas fue un tema y lo que sucedió en el continente era otro. Había una total desconexión, 2 realidades. El general Menéndez me cuenta una vez, en forma privada, que él hacía solicitudes todos los días y el presidente de la Nación, Galtieri, un día le dice, general, nos hizo trabajar el fin de semana. Con eso creo que resume un poco cuál fue el espíritu de lo que se vivía en las islas y lo que se vivió en el continente. Una desconexión muy grande, por eso mismo resalto el valor de todos los soldados. Y cuando hablo de soldados hablo, como te dije antes, conscriptos, suboficiales y oficiales, y no nos olvidemos de los primeros malvinizadores, que fueron los civiles. Los civiles que estaban en la Marina Mercante, los que armaron el aeropuerto, los periodistas, los de Encotel, los de Entel, que fueron voluntarios y el 2 de abril ya empezaron a malvinizar la gesta. Nico. Sí. Argentina durante el siglo XIX, todo el siglo XIX, hasta fines del siglo XIX, ha vivido en guerras con prácticamente todos los vecinos y varias potencias europeas. Sin embargo, esas guerras es como que cuando uno va a los archivos históricos las encuentra como cerradas, como que no quedan heridas a pesar de que en algunas hemos perdido grandes porciones de territorio. Yo tengo mi teoría, pero me interesa escucharlos a ustedes. ¿Cuál es el motivo por el cual la herida de Malvinas no cierra nunca? Bueno, yo voy a hacer una referencia a la desmalvinización que yo comparto. Primero quiero establecer esa diferencia. Claro. ¿En qué sentido? En el siglo XX, Malvinas se va transformando en gesta nacional muy lentamente. Hasta 1945 no era gesta nacional.
En realidad empieza a ser gesta a partir de 1950. ¿Qué quiere decir esto? Que antes no importaba, siempre importó. Los gobiernos siempre hicieron un reproche a Gran Bretaña, pero los reproches se daban en el terreno diplomático y a nadie se le ocurría en el siglo XIX, que con respecto a Malvinas había que tomar una decisión que comprometiera la vida de las personas en afán de recuperar un territorio. Y lo digo porque la noción que había de soberanía y de nación era una noción contractualista. Es la gente lo que importa. El territorio es secundario. El siglo XX cambia esta relación, pasa a ser el territorio lo importante, la hermanita que perdimos, la gente es una variable de cambio. No hay que olvidarse que Galtieri, el 15 de mayo de ese año, del 82, le dice a, creo que es la televisión mexicana, ¿sí? Ahí lo registra, que si para Malvinas hay que sacrificar a 4.000 argentinos o a 40.000, eso es textual, que si además esto va a durar 6 meses o 6 años, es totalmente secundario. Entonces, no es nada secundario. Claro. Entonces, a mí me parece que yo lo que veo ahora de diferente es primero la gente. Primero la gente con sus historias y sus, no solamente emociones, concepciones, se puede ser desmalvinizador, malvinizador, no importa, es la gente en el centro de la cuestión. Claro. Que es algo que no estaba. O sea, no estaba porque lo que era una discusión de soberanías y de territorios. Entonces, me parece que acá hay un plus para explorar. Me parece que cuando vienen los oficiales ingleses o son recibidos los argentinos en Londres y aparece esta suerte de hermandad, hoy no hablan más de enemigos, hablan de hermanos, entendieron que, bueno, que en esas islas pasó lo que pasó y que hay que de alguna manera reconstruir una vida civil, digamos, ¿no? Eso me parece fabuloso. La desmalvinización, en la época de Alfonsín la entiendo. Alfonsín necesitaba poner un corte con la dictadura militar y todo lo que agitara Malvinas era, ¿qué era? Estaba emparentado con la dictadura. No, y además era usado por los militares de la época para presionar por otros motivos al gobierno democrático, que no tenía nada que ver con la recuperación de las islas. Hay dos cosas, una que mencionabas recién sobre Galtieri y la entrevista en la televisión mexicana, y otra que mencionó Sandro con respecto a una respuesta que le dio a Menéndez. Y a veces uno piensa en esta especie de mito de Galtieri, un poco después de paso del tiempo y demás, sobre quién era, cómo era, su alcoholismo o no alcoholismo, su locura o no locura. Digo, hay muy poco de mito y mucho de realidad en lo que pasaba, ¿no? Sí. Pero tampoco es relevante para la historia. Es un hecho de una persona, pero lo importante acá es el centro de la cuestión son los que combatieron heroicamente en las islas. Ese es mi parecer. Sí, pero las decisiones, ¿no? Venían de la mano de... Las decisiones eran fruto de una junta Claro, también, claro. ¿no? Eran fruto de una junta. No nos olvidemos que era la junta militar con Anaya y Lamidoso, que mucho tuvieron que ver también en todo este armado de Malvinas. Y creo que, siguiendo un poco lo que dice Emma, la desmalvinización y cómo se puso hoy en el escenario público Malvinas, tiene que ver con lo contemporáneo que es. Los veteranos de guerra apenas tienen 55, 56 años, caminan al lado nuestro, son amigos, padrinos de mi hijo, por ejemplo. Y eso también cala hondo, las heridas están muy abiertas. Ver a las mamás llorando aún la muerte de su hijo, como lo pude ver hace una semana, es algo muy fresco, muy reciente, y las guerras, voy a utilizar la ironía, las guerras del siglo XIX quedaron muy lejos, la vemos a través de libros. Cuando vos te vinculás afectivamente, incluso con veteranos de guerra, con familias, empieza a entrar por otro lado Malvinas, ¿no? Hablo de un caso personal. Sí. ¿Cómo fue el viaje? ¿Qué te pasó a vos internamente, espiritualmente? Digo, más allá de tu vínculo, como vos contabas, familiar con alguien. Y este hilo de voz que me queda es fruto de eso. Luego del viaje tuve 2 días en un estado bastante crítico, emotivo, porque lo que viví ese día es algo que todavía no hay una palabra que defina a esas vivencias de las casi 4 horas. Incluso los primeros 20 minutos fueron demoledores, encontrarse con mamá
sobre todo mamás, yo me centro en las mamás. Llorando sobre la tumba de sus hijos es muy fuerte, muy fuerte. ¿Creen que es posible seguir insistiendo por la vía diplomática después de haber invadido e ido a una guerra que terminamos perdiendo? O sea, por lo que es la historia de la humanidad de los últimos 2 siglos, Bueno, ¿no? es la única, ¿no? Te A ver, puedo- si daba resultado. Pero a pesar de haber perdido la guerra. Sí, sí, es que es la única vía, no hay otra. Y además ahí hay una sociedad que tiene que ser sustentable. Y sin acuerdo entre Gran Bretaña y la Argentina, esa sociedad no podrá ser sustentable porque no tiene cómo. Me parece que hay que explorar, hay que empezar a explorar otras vías. Yo lo que vi acá fue eso, caminos alternativos de gente busca gente, gente se encuentra con gente, a ver qué pasa. Creo que se abre una nueva etapa y además el mundo global también ha cambiado, ¿no? Me parece que sí, que es la exploración que hay que hacer, que no hay otra. Quiero contar algo sobre lo que dijiste, que estoy seguro lo dijiste con buena fe, pero lo usaron muchos desmolinizadores, que es la palabra invadir. No se puede invadir lo que es nuestro. A pesar del desembarco, en todo caso. Claro. Y la única vía que se admite es la diplomática. Ya vimos lo que pasó en el 82 y cómo duele hasta hoy. Claro. Y hay otra cosa. Nosotros perdimos la guerra porque la bandera argentina no está allá. Pero los ingleses tampoco la ganaron por las pérdidas que tuvieron. Solamente izaron la bandera. Y esa vía diplomática que hoy por hoy está en vías, están dando lentamente. Nosotros pretendemos, como país joven que somos, que todo suceda allá y tal vez no lo veamos. Entonces eso es... Y perdón por la corrección. Pido disculpas, yo soy nacido en el 82, así que soy producto de la educación desmalvinizadora. Sí. Me quedo pensando en algunos personajes que de alguna manera forman parte de esta historia que dice Emma, bueno, tiene a las personas de por medio. Pienso en Roger Waters como uno de los protagonistas centrales para que todo esto se pueda abrir, digo, y Gaby Cochifi desde aquí de la Argentina, más todo lo que se organizó para el viaje. Y pienso también en Jeffrey Cardoso. Exactamente. Y en todo lo que significó lo que Jeffrey Cardoso hizo con esos soldados caídos para que hoy podamos tener esta noticia, ¿no? Este día. Lo que él hizo es lo que... Es lo que sucedió el 26. Exacto. Es la columna vertebral de lo que... Porque la verdad es que si él no los hubiera enterrado con la prolijidad científica con la que los enterró, no sé qué se podría haber llegado a reconocer después. Así que es fundamental. Por eso digo, entró la gente, ya no era el gobierno, ya no eran los mandatos ni del Parlamento británico ni del Congreso argentino, entró la gente a trabajar con gente. Me parece que es una vía muy interesante. Les propongo compartir un tramo de lo que decía hoy el presidente Mauricio Macri. Estuvo Sandro allí en esa reunión con los familiares y después seguimos. Cada 2 de abril volvemos a recordar, volvemos a homenajear a esos jóvenes que lo dieron todo, hasta el final, por este sueño que no resignamos, claramente no resignamos. La verdad es que no hay palabras que puedan describir cómo nos llegó ver esas imágenes de ustedes ahí en las Malvinas, junto a esas tumbas, y lo que expresaron. La verdad que nos llegaron a todos los argentinos al corazón. Estamos ante un momento histórico, en un lugar histórico y con personas históricas. Quien fuera mi amigo, mi coronel inglés, que gracias a él se pudo hacer esta labor maravillosa, cuando hay personas de buen corazón y con causas justas y nobles, que no por haber muerto tienen que perder su nombre, nosotros se lo pudimos devolver. Como dijeron muchas de las mamás, los volvieron a parir, le volvieron a poner su nombre. Bueno, una buena figura la usada, ¿no? Los volvieron a parir. El que está hablando ahí es Julio Aro, que Julio Aro, es sí. la parte argentina, de el que movilizó esto. Y cuando se encontraron con Joffrey en Londres, ahí sucedió todo, esa magia. Que debo ser justo, y al principio, hace algunos años yo no estaba de acuerdo con esto. Estaba mal contado, creo. Estaba mal explicado. Se explicaba siempre desde otro lado. Y nunca, claro, exactamente. Se metía la política partidaria en el medio. Claro. Y lo que no nos explicaron es cómo finalmente sucedieron las cosas, con mucho respeto, con la Cruz Roja Internacional en el medio, haciendo lo indecible para que esto salga como salió, con psicólogas a disposición. A mí me preocupaba siempre en esto que iba a suceder, o que lo que terminó sucediendo, es las madres. Y cómo se le iba a contar eso a las madres. Claro, claro. Entonces, pero todo llegó a un término
perfecto el 26 de marzo de este año. Bueno, y no nos olvidemos en el medio los suicidios de Por soldados. supuesto. Claro. O sea, digo, a ver, Pasaron la muchas gente cosas. no existió Nunca. durante décadas. Claro, fueron Nos muchos olvidamos, nos seguimos olvidando de la gente. Por eso, después discutimos que si hay que malvinizar, desmalvinizar. Esa es una discusión ideológica, política. Yo ya tengo, obviamente, una visión al respecto. Pero digo, las personas volvieron, la sociedad les dio la espalda, los gobiernos no atinaron a tener algún tipo de política que los, de alguna manera, contuviera. Mucho tiempo después empezaron a ser recibidos por las autoridades. Fue muy duro, muy duro. Estamos sobre el final. Nos quedaron un montón de preguntas. ¿Tenés una más cortita? Porque estamos sobre el final. Puede ser corta. Yo cuando hablo de Malvinas veo a los combatientes como si fueran mis padres jóvenes, por una cuestión lógica. Pero en todo ese proceso desmalvinizador, a mí cada leyenda que me cuentan de algún acto heroico en Malvinas, lo veo como si fuera parte de la mitología. Entonces, siempre estoy dispuesto y quiero seguir escuchando. ¿Cuál es uno de los actos heroicos que ustedes tienen así en mente como para traer a la mesa hoy y decir, pucha, esto pasó en las islas? Bueno, hay dos héroes, ¿no? Muy claros, que son dos soldados. No sé si vos tenés alguno. Hay en muchos particular. de los tres de oficiales, suboficiales y soldados. El caso del cabo Baruso, el teniente Esteves o el soldado Carrascul. Y te cuento los tres, ¿no? Como el soldado Carrascul en Darwin se hace cargo luego de que muere su jefe, Esteves, cubriendo un soldado. El teniente Esteves muere cubriendo al soldado Rodríguez y Carrascul se hace cargo de la tropa ante sus oficiales. Ese es uno de los enormes casos. Claro. Los casos son muy extensos. Se cuenta siempre el de Poltronieri, que es un Sí, caso es el épico. El más emblemático. El más emblemático. Claro. Pero pero está hay- también el de Ignacio Bazán, que totalmente, se suicidó en sí. el 2006 y que de alguna manera salvó a un oficial que se cayó al mar. Digo, hay miles. Estamos cerrando. Yo solo Sí. quiero, por sí o por no, y después de esta larga charla que tuvimos, si ustedes piensan, si creen que finalmente empezamos como sociedad a saldar esa deuda que tenemos con los héroes de Malvinas. Aquí el Es documentalista difícil. primero. Es que- difícil porque uno siempre quiere más. Siempre parece que ante lo que hicieron, es lo que siento, siempre hablo desde el punto de vista personal, por supuesto. Ante lo que hicieron los soldados en el año 82, siempre va a ser poco. El agradecimiento, me toca agradecerle a diario, darle un abrazo y decirle gracias por lo que hicieron en el año 82, pero por lo que hicieron después de la guerra, que es sobrellevar la posguerra, que es mucho más dura Durísimo. que los 74 días de Malvinas. La posguerra que no termina y no va a terminar. Esa guerra que es diaria, que es interna y que es contra un enemigo que no se conoce. En el 82 era el inglés y el argentino. Hoy no se conoce y la mayoría de los enemigos provienen de acá, son los que empujan a la desmalvinización. Gracias a ambos por haber Por venido. favor. Gracias a Un ustedes enorme por la placer invitación. haberlos tenido esta noche. Gracias.